Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a T13 y a todas las plataformas de T13.cl. Hoy día vamos a estar conversando de un tema súper importante para la reactivación económica. Las pymes han sido duramente golpeadas producto de la pandemia. Sin embargo, algunas han aprovechado este periodo para digitalizarse u ordenar todos los procesos administrativos. Carolina Samsing, CEO de Nubox, está con nosotros y analiza este contexto desde la óptica de su compañía, empresa que ofrece un software en la nube para que las pequeñas y medianas empresas puedan administrar mejor sus finanzas y crecer también en el corto y mediano plazo. Estamos con Carolina acá en el estudio. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias también por darnos a conocer la mirada de las pymes. Este año ha sido sumamente complejo, todos lo sabemos, para las pymes. ¿Qué han visto ustedes respecto de su crecimiento y cómo han tenido que adaptarse a este nuevo mundo? Efectivamente, estos últimos 2 años han sido un año movido, por decirlo así, y no solamente por la pandemia, sino que también movido regulatoriamente. Que eso es uno de los principales dolores que tienen las pymes, es mantenerse al día de justamente todos los cambios regulatorios, todos los temas tributarios que se vienen. Entonces, por ejemplo, este año, ¿cierto? En marzo nos acogimos a la boleta electrónica. El año pasado comenzó nuevos modelos tributarios como la ley, la modelo simplificada para las pymes que se tienen que acoger. De hecho, te doy un datito, el año pasado el 80% de las pymes nuevas se acogieron a esta nueva modelo ProPyme que un poquito trata de simplificarle la vida a las pymes. Entonces, efectivamente, lo que está pasando es que el Servicio de Impuesto Interno y el gobierno está tratando de digitalizar toda la relación de las pymes, del Servicio de Impuesto Interno con sus contribuyentes. Y ahí entra un software como Nubox, ¿cierto? En que los ayudamos a hacerlo más simple. Los guiamos un poquito en hacerlo. Muchas veces uno cuando hablaba de pymes y cuando los propios emprendedores hablaban con nosotros los periodistas nos decían es un verdadero peregrinar el levantar una empresa, una pequeña y mediana empresa más aún porque el Estado es gigante y yo soy una persona que tengo que hacerlo todo. ¿Es importante en ese contexto el tema de la gestión de la empresa, de la compañía, de la pyme? Sí, de hecho yo hablo con varios emprendedores y varias pymes y muchos de estos emprendedores se tiran a emprender porque tienen un buen producto, un buen servicio, no necesariamente porque sepan administrar un negocio, ¿cierto? Entonces, efectivamente, como dices tú, este peregrinaje les cuesta navegar los cambios tributarios, ¿cierto? Les cuesta navegar el financiamiento de la pyme, pero uno de los quizás pocos beneficios que ha tenido esta pandemia es que justamente nos ha obligado un poquito a digitalizarnos. ¿Cuál es la gracia de la digitalización? Es que evitamos errores, ¿cierto? Hacemos las cosas más rápidas, podemos pasar menos tiempo administrando y más tiempo en lo que a ellos les gusta, que al final es crecer en su negocio. Y además obtienen información súper relevante también para el flujo de la propia pyme, de la propia empresa. A veces se perdían en datos como la cantidad de productos que le quedaba, el stock, la distribución y cosas que de pronto se les escapaban de las manos. Así es. De hecho, ahí justamente les voy a explicar un poquito lo que es Nubox para que entiendan cómo también apoya a las pymes. Nubox es justamente, como tú dijiste, un sistema de administración para las pymes 100% online. Es decir, está todo en la nube, por lo tanto, toda la información en un mismo lugar que nos permite visibilizar mucho mejor la salud financiera de mi negocio. Por ejemplo, yo soy, como dices tú, una empresa, ¿cierto? Y al final del día quiero tener un reporte de lo que compré y lo que vendí. Entonces, lo puedo tener todo en ese mismo lugar y así, al final del día, tomar mejores decisiones. Especialmente en esta incertidumbre, ¿cierto? Uno necesita poder saber qué estoy vendiendo más, qué no, cosa de saber dónde también poder invertir. Y antes de entrar en detalle de lo que es Nubox y de lo que ofrece particularmente a los emprendedores, ¿qué errores cometían en términos de gestión quizás un emprendedor? Ya decíamos, el flujo, el stock, la distribución de los productos. ¿Qué detectaron ustedes que eran los principales errores? Yo diría que hay 3 cosas en particular. Primero, más que un error, es el tiempo que toma todo este tema de la gestión, ¿cierto? Muchos papeles para acá y para allá, o incluso un formato en Excel, ¿cierto? Que si bien está en un computador, igual está la versión 1, la versión 2, la versión... Entonces, por lo tanto, mucho tiempo que lleva además a bastantes errores humanos, como por ejemplo, me equivoqué en la planilla para poder subir al Servicio de Impuesto Interno, por lo tanto me lo rechazó, por lo tanto, de nuevo, volvemos, ¿cierto?, al tiempo. Y ahí comienza el peregrinar nuevamente. Y con respecto a lo que tú decís del flujo, el flujo caja es una de las cosas más importantes que tiene que tener una pyme, ojalá al día, ojalá ordenado, para justamente entender cuánta plata tengo yo para seguir operando los siguientes meses, ¿cierto? Y eso también es algo difícil porque justamente si tengo todos los papeles por cualquier lado o la información, yo necesito centralizarla todo en un mismo lugar que alimente, ¿cierto?, un flujo caja y así poder visualizar hacia atrás y hacia el futuro, y eso les cuesta un poco a veces a las pymes poder hacer. Oye, en Canal 13 nosotros tenemos un dicho que queremos explicarlo en simple, haciendo un raya para la suma, explicar de manera fácil a la gente de los distintos procesos. Expliquémoslo de esa manera, ¿qué es Nubox y qué ofrece? Súper.
Nubox efectivamente es un software, es decir, es un sistema que uno lo descarga y lo puede usar de forma inmediata. ¿Una aplicación o un software? Claro, un software. No hay que instalarlo, sino que uno lo descarga y está listo, que te permite administrar tu negocio principalmente en 3 áreas. La contabilidad, ya, la facturación y la remuneración, la facturación y las boletas, es decir, todas tus facturas que las tienes que emitir y cobrar, y todas las remuneraciones, es decir, toda la parte de pago de nómina a mis empleados. La gracia que tiene es que está todo en un mismo lugar, todo digital y todo centralizado, por lo tanto, si es que yo actualizo algo acá o una persona de mi equipo actualiza algo, también se actualiza acá, entonces está todo centralizado y así yo puedo generar estas 3 acciones, ¿cierto?, de forma automática y bien ágil. Y una de las cosas de la digitalización también es que es portable. O sea, llevo mi negocio, en definitiva, en mi computador, en mi laptop, lo llevo a cualquier parte y en cualquier momento puedo activar, en el fondo, el flujo, el trabajo, la organización y también el de tomar decisiones. Así es. Algo que quizás no era tan relevante hace un par de años, pero hoy día que estamos todos trabajando en nuestras casas, los equipos no están trabajando juntos, ¿cierto? Ya nadie te pasa el papel de tu sueldo, ¿cierto? Todo eso se volvió súper importante, como de un día para otro, que todos nos fuimos a las casas y fue como, bueno, ¿y ahora cómo le mando la nómina? Bueno, ahí entran, ¿cierto?, los software como Nubox a ayudarlos justamente a poder gestionar eso de forma remota. Era un poco lo que tú decías. ¿Y qué experiencia les han dado las pymes, los emprendedores también del uso de la plataforma? Lo bueno que tiene es que es muy simple de usar. Que no sirve nada tener una plataforma que después los pobres no la sepan usar, ¿cierto? Y que lo bueno también es que tú puedes llegar, descargarla y partir usándola al día siguiente. Eso también es muy útil, ¿cierto? Y no tener que instalar algo o tener que cambiarlo. Y se actualiza permanentemente. Habíamos nombrado las ventajas de tomar remotamente y automatizar las tareas administrativas. Eso te hace ahorrar tiempo y si ahorras tiempo me imagino que incrementa los beneficios. Sí, claro. De hecho, nuestros principales clientes son pymes y también contadores, que los contadores también son un apoyo súper importante para las pymes. Acordémonos que muchas de estas pymes llevan sus temas contables, tributarios, externalizados en un contador. Y la gracia que tiene Nubox es que nosotros nos enfocamos en los dos, en la pyme y en el contador, para que la relación de ellos sea mejor. Es decir, antes lo que pasaba, ¿cierto?, era que el contador tenía que estar un poquito persiguiendo a la pyme para que le pasara toda la información y la pyme necesitaba que el contador le mandara los reportes a tiempo. Y esto, si lo hacemos de nuevo con papel o de forma, es muy difícil y demora mucho tiempo. En cambio, si lo tienen todo en un mismo sistema, mejora mucho esa relación y por lo tanto la pyme puede tener a su contador, ¿cierto?, entregándole su reporte y el contador puede hacer que la pyme le envíe sus documentos. ¿Y simplifica el proceso? Porque cuando te planteaba la pregunta que, claro, el emprendedor dice, tengo que enfrentarme al Estado, que es gigantesco, el que sea digital permite también que sea más simple. Lo hace más rápido. La gracia que tiene, y de hecho una de las preguntas que me hacen, porque por ejemplo la facturación y la boleta electrónica, el Servicio de Impuestos Internos tiene un servicio gratuito para hacerlo. Entonces muchas veces me preguntan, pero bueno, ¿por qué no lo hacemos con el Servicio de Impuestos Internos y lo hacemos con un software? Y ahí mi respuesta es, depende. La gracia que tiene hacerlo con un software es que efectivamente si yo tengo un negocio, por ejemplo, con más de una sucursal, que yo me integro además a mi e-commerce, es decir, vendo online, ¿cierto? Que yo además necesito cobrar online, por lo tanto necesito una pasarela de pago. Todas estas integraciones te permite hacerle un software como Nubox. Claro, eso no le corresponde a impuestos internos hacerlo. Así es. Son áreas completamente distintas. Claro. Y además, la gracia que tiene un software como Nubox es que cuando tú estás cargando la información, te dice un mensajito como, acá hay un pequeño error, corrígelo, cosa que antes te anticipes un poquito al Estado, como dices tú, antes de cargarlo en el Servicio de Impuestos Internos, porque lo que hace el Servicio de Impuestos Internos, cuando hay un error, te lo devuelve, ¿cierto? Entonces ahí volvemos a... Es partir de cero. Cuando Impuestos Internos te cuestiona una declaración, tienes que partir absolutamente de cero. Se pierde tiempo y por lo tanto también posibilidad de seguir incrementando en el negocio. ¿Tienen algún ejemplo que haya sido exitoso o que haya marcado la diferencia también en Nubox? A ver, bueno, tenemos muchos ejemplos de contadores que efectivamente estamos ahora en proceso de operación renta, ¿cierto? Que es como uno de los procesos más grandes, ¿cierto? Y quizás más difíciles, cansadores para tanto pymes como contadores, porque implica declarar, ¿cierto?, todas las cosas que nosotros tenemos del año pasado. O sea, demora muchísimo tiempo. De hecho, el lunes, el 30, perdón, hay otra declaración jurada, entonces es mucho tiempo, mucha manualidad. Y hace poco estaba hablando con un contador que nos comentaba que él antes, en una declaración jurada en particular, se demora 5 horas en hacerla por cliente y ahora se demora 5 minutos en hacerlo por cliente. O sea, imagínate ese contador la cantidad de tiempo que ganó para estar con su familia, para poder buscar otros clientes, para poder atender incluso mejor a sus clientes. Al final, el proceso manual o el estar digitando no agrega valor. Lo que agrega valor es la asesoría que tiene, ¿cierto?, este contador. Y lo mismo para la pyme, lo que le agrega valor a la pyme es
que ellos se enfoquen en vender, en crecer, en su producto. Entonces esto te devuelve ese tiempo, ¿cierto? Para que al final lo uses como tú quieras para agregarle valor a tu negocio. Oye, es imposible no preguntarte también, bueno, mujer a cargo de esta institución, ¿cómo ha sido asumir este desafío? Porque entiendo que hace poco asumiste este rol. Así es, hace un par de semanas me nombraron CEO o gerente general de Nuvox. Yo creo que más allá de ser mujer o no, yo tengo una muy buena experiencia creciendo empresas, por lo tanto yo creo que uno de mis principales aportes a la empresa va a ser eso. Y como mujer yo creo que una de las gracias que tiene es que genera quizás una historia más cercana para otras mujeres que quizás eventualmente quieren también tomar roles de liderazgo. Todavía los números no son muchos, ¿cierto? No hay tantas gerentes generales mujeres, lamentablemente, pero por lo menos el contribuir con un 0,01% en ese número ayuda a que otras mujeres, ¿cierto?, vean ese ejemplo y que vean, mira, es posible ser mamá, ser mujer y además ser gerente general. Además que muchas pymes, muchos emprendedores son precisamente mujeres. Efectivamente. Entonces ahí hay un lenguaje común quizás que se puede establecer. Sí, de hecho, la gran mayoría de nuestros clientes pyme, varias son mujeres y que parten efectivamente ellos su propio negocio, parten quizás chiquititos y después van creciendo. Y muchas veces es porque tienen un producto o un buen servicio, qué sé yo, una peluquería, por ejemplo. O, qué sé yo, confección de ropa o arquitectos, estudios de diseño. Muchas son mujeres, ¿cierto? Y son dueñas, no solamente gerentes generales, sino que dueñas y además las pymes, acordémonos que lo hacen todo, ¿cierto? O sea, cobran, venden, pagan. Entonces tienen que administrar, ¿cierto?, todo esto y siendo mujeres claramente se puede. Ahora, esta herramienta me imagino que tiene un costo. Si es que se puede transparentar eso, en términos también de beneficios que significa el contar con una herramienta digital que te ayude a facilitar el proceso, por supuesto, de gestión. Sí, claro. Efectivamente, como Nuvox es un software de servicio, es decir, te brinda servicios todos los meses, es un pago recurrente, que se llama, ¿cierto?, que es todos los meses. Y los pagos van dependiendo en general de la cantidad de uso que tú le vas dando. Entonces parte desde una UF al mes, o de 0,75 en realidad UF al mes, dependiendo de cuánta facturación tengas, hasta las 2 UF al mes. Nos mantenemos siempre dentro de esos rangos porque son bastante accesibles, ¿cierto?, para las pymes, y un poquito van creciendo también con la pyme. O sea, por ejemplo, la pyme a medida que va sumando más usuarios, tiene que ir pagando un poco más, pero a medida que va sumando usuarios, porque la pyme está creciendo pero también. Proporcional. Así es. Ya, oye, y para cerrar también me gustaría preguntarte por la ley de modernización tributaria. Mucho se ha discutido sobre este punto. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y bueno, ¿y qué significaría también para la propia plataforma y para las propias pymes esta discusión? Así es. Bueno, justamente el objetivo final de la ley de modernización tributaria es digitalizar el proceso del servicio, todos los procesos del servicio impuesto interno con las pymes. Entonces, bajo eso, uno de los más grandes quizás que escuchamos fue la famosa boleta electrónica, ¿cierto?, que a partir de marzo se emitió. Bueno, nosotros en Nuvox, una de las gracias que tiene es que le podemos dar la tranquilidad a todos los emprendedores que nosotros siempre nos mantenemos actualizados, por lo tanto, no tienen que pensar en si es que están emitiendo la declaración jurada de la forma correcta o no, porque nosotros siempre la vamos a mantener actualizada. Entonces, bajo la ley de modernización tributaria estuvo la boleta electrónica, está ahí. Tenemos el régimen ProPyme, que es la contabilidad simplificada, es decir, que te permite a las pymes hacer la contabilidad un poquito más simple, es decir, con menos declaraciones, ¿cierto? También está ahí. Entonces, eso, al ser un software que tenemos que eminentemente, ¿cierto?, lidiar con todos los temas tributarios, siempre estamos actualizados y siempre nos anticipamos un poquito a estos cambios de la ley. Siempre en línea, por supuesto, también con los cambios de escenario que se están dando, bueno, y muchos tienen que ver con la modernización. Último dato, ¿cómo encuentran a Nuvox? Nuvox.com, lo descargan, o sea, lo piden comprar y listo. Y se descarga fácilmente y rápidamente. Un par de horas estarían podiendo usarlo. Perfecto. Carolina Samsing, CEO de Nuvox, muchas gracias por estar con nosotros acá en T13.cl y por presentarnos esta interesante herramienta, por supuesto, para las pymes, que son pilar fundamental de nuestra economía. Así que muchas gracias. Así es, muchas gracias por tenerme aquí. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron junto a todas las plataformas de T13.cl. Que estén muy bien.